pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. En Colombia tenemos 7 de la noche, 3 minutos. Los saludamos desde Funza, Cundinamarca, Colombia. Hoy estamos a 11 de junio, año 2026. Dios de pactos. Dándole gracias a Dios por este día hermoso, hermoso, hermoso que nos ha regalado otro día más de vida. Un día ya por acá muy, pero muy soleado. Dios de pactos. Y una noche también llena de calor por acá, por la sabana. Un tiempo lindo, hermoso, precioso, darle gracias a Dios y decirle que bueno, que estamos aquí dándole toda la gloria y toda la honra por permitirnos venir a compartir un programa más de voz de fe y esperanza en Jesús. En la dirección general, Henry Canro Macías. En la producción ejecutiva, Sergio El Checho Canro. Emilcita, coordinador y programación de temas e invitados, está nuestro compañerito que lo saludamos a donde quiera que esté, Cecitar Cruz. Y Emilcita Cárdenas, buenas noches. Hola mi Keticita, Dios te bendiga, muy buenas noches también a todos nuestros amados oyentes. Qué alegría de nuevo estar aquí desde Funza transmitiendo a las naciones en este país que es súper lindo. Un verdadero honor acompañarlos en esta noche en voz de fe y esperanza en Jesús. Amén. Amén y amén. Pues de una vez comencemos orando, Emilcita. Sí, claro que sí, sabiendo que tenemos un programa súper especial y vamos a hablar de la reconciliación comunitaria y bueno, muchos temas de interés, no se pierdan esa conexión. Invitamos a todos los oyentes que se están conectando ahí en sus casitas, sus automóviles, sus empleos, en cualquier ciudad o país, quizás allá en los campos, estás sintonizando a través de tu celular, si estás ahí con audífonos, conéctate y empecemos a orar, invitar al Espíritu Santo que nos acompañe en esta noche. Diciéndole, amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos ante tu presencia en esta hermosa noche con un corazón agradecido, reconociendo que eres grande, poderoso, amoroso y que tu infinita misericordia está con nosotros hasta el día de hoy. Señor, te damos muchas gracias por ese privilegio de estar con nosotros en estos micrófonos un día más, por permitirnos dar inicio a esta emisión de nuestro programa Voz de Fe y Esperanza en Jesús a través de Bacatá Estéreo. De igual manera te pido que bendigas a todo el equipo de Bacatá, Señor, que cada oyente que hace parte de Bacatá Estéreo, del director y toda su familia, de la directora, de nuestro invitado, Señor, tráeseles la paz, la salvación, la provisión, la restauración a cada hogar. Hoy ponemos, Señor, en tus manos benditas a nuestro invitado especial, el pastor Julio Sánchez. Padre, úsalo en esta noche, pon tu palabra en su boca, en nuestra boca, Señor, sobre todo Espíritu Santo, te damos la bienvenida y te pedimos que seas ese invitado especial en esta noche. Toma el control absoluto de nuestras mentes, nuestras almas, nuestros corazones, Dios mío, que esta frecuencia llegue al mundo entero que necesita de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Para todos, bendiciones. Amén y amén, Emilcita. Pues saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los que nos retransmiten en diferentes países y a través de nuestras ondas hercianas y a través de nuestras redes sociales. Y los saludamos a todos, es para nosotros, para a todos nuestros oyentes los saludamos y es una alegría compartir este espacio con ustedes. Hoy estaremos reflexionando sobre un tema de gran importancia para nuestras familias, barrios, comunidades y para la sociedad en general, la reconciliación comunitaria. Y bueno, señora. Lindo tema, ¿no? Con una base bíblica poderosa. Sí, señora, vivimos en un mundo donde muchas veces surgen diferencias, conflictos, malentendidos y situaciones que pueden dividir a las personas. Y sin embargo también tenemos la oportunidad de construir puentes de diálogo, respeto, comprensión y perdón que nos permiten vivir en armonía. Amén, que te cita. Y bueno, en esta noche pues está con nosotros, es un honor
darle Sí, la bienvenida claro. a nuestro invitado especial, el pastor Julio Sánchez, líder de la iglesia Vive Centro Internacional Cristiano en Bogotá. Pastor Julio, gracias por aceptar esta invitación nuevamente. Reciba un afectuoso saludo de parte del equipo de Voz de Fe y Esperanza en Jesús, de los oyentes de Bacatá Estéreo 94.4 y bienvenido. Muchas gracias. Es para mí un honor y un privilegio estar con ustedes, con la emisora Voz de Fe y Esperanza y con todo su equipo en cabeza de nuestro hermano César y agradecido con Dios y en un tema pues bastante vigente que permanentemente está alrededor de nosotros y con el cual batallamos y hemos recibido grandes victorias. Es que es un honor para mí compartir hoy con la audiencia. Pastor Julio, muchísimas gracias. Buenas noches, qué bendición poderlo tener nuevamente con nosotros. Y este tema, pues, un tema muy bonito, ¿no, Pastor Julio? Pero preguntémosle primero cómo ha estado, Pastor, cómo está su iglesia, cómo está la comunidad, cómo están todos. Bueno, estamos bien en un tiempo de oración, particularmente por la nación donde Dios nos ha puesto, con el mismo propósito que exista paz y unidad y reconciliación bajo el dominio de Dios en medio de estos tiempos. Así es, Pastor Julio. ¿Y la comunidad de la iglesia cómo está? Bueno, la iglesia vive, está animada con sus diferentes proyectos a nivel local que tenemos, de ampliación de la congregación donde Dios nos ha puesto por más de 23 años y por supuesto los proyectos familiares y particulares, personales que tienen los hermanos. Estamos orando y viendo respuestas en cada uno de ellos. Ay, Pastor Julio, pues tan bonito. Gracias por de verdad haber aceptado la invitación de nuestro compañero Cecitar, que pues él está desarrollando otros temas, por eso no nos ha podido acompañar, pero él sí nos está haciendo los enlaces para conseguir los invitados como su merced. Entonces, qué bendición tenerlo con nosotros. Queríamos también, hace ratico no nos hablábamos, pero queríamos darle las gracias por haber estado con nosotros en esa hermosa jornada de oración que tuvimos pues con su merced, que nos estuvo acompañando. No, muchas gracias por haberme involucrado. No estaba en mis planes desde 1999 y 2000 que estuve en la radio en Valledupar, pues me había olvidado de ese privilegio que hay en participar de esta forma en una emisora. Ay, Pastor Julio, pues bueno, ya nuestra compañerita Milcita lo saludó, le di la bienvenida y vamos a entrar entonces en materia, ¿le parece, Pastor? Sí, señora, perfecto. Entonces, Pastor Julio, para iniciar, ¿qué significa la reconciliación comunitaria desde la perspectiva bíblica? Y pues teniendo como cita bíblica esta cita que está basada en 2 Corintios 5:18 y que dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, la Iglesia de Jesucristo tiene variados y diferentes énfasis sobre su participación en la reconciliación comunitaria. Algunos se involucran bastante en lo social y también aún en lo político. Otros no quieren participar de esta forma y viven centrados en las verdades bíblicas, por supuesto, como los anteriores también, dentro más que todo en los hogares, dentro de la iglesia, testificando el Evangelio sin inmiscuirse mucho o más bien poco en los asuntos de su comunidad, de su ciudad o su país. Entonces, hay estas dos grandes alas o tendencias y un grupo intermedio donde participa de pronto en oraciones, de pronto en su participación de grupos de acción comunal, votaciones, etcétera. Y creo que las dos tendencias sumadas son necesarias y necesitamos ser como hijos de Dios testimonio
compartiendo la esperanza de la reconciliación que hay en nuestro Señor Jesucristo y ser parte activa, con mucha prudencia y sabiduría, de comités donde podamos encontrar los errores que nos están afectando a todos o de los cuales nosotros también somos parte, que cometemos en la comunidad y, por supuesto, buscar las soluciones que Dios da en el Espíritu Santo por medio de las Sagradas Escrituras, llevando por supuesto, esa reconciliación que sabemos que ha venido de Dios por medio de Cristo a nosotros. Amén, pastor. Qué tema tan bonito sobre la reconciliación esta noche, ¿no? Nosotros estamos en unos tiempos como de muchas luchas entre familias, entre amigos, relaciones que han sido muy afectadas por diferentes conflictos, heridas, pero bueno, sin embargo Dios actualmente continúa llamándonos a ser instrumentos de reconciliación, de amor, de paz, de restauración. Por eso pues esta noche tenemos esta conversación tan especial sobre cómo podemos aportar a la construcción de una comunidad más unida, fortalecida en Cristo. Entonces, pastor, de verdad gracias por acompañarnos en esta noche y que tu cita, Dios te bendiga. Bueno, ¿tienes alguna pregunta para el pastor? Aló, 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 aló. Aló. ¿Pastor está por ahí? ¿Cómo sé? Sí, yo estoy aquí, perfecto, muy atento. Gracias, pastor. Parece que nuestra compañerita se desconectó. ¿Qué le pasaría? Bueno, pastor, entonces le quiero hacer otra de las preguntas. Entonces, pastor Julio, después de... es que se nos... A ver, aquí. Entonces, pastor Julio, la Biblia sí nos enseña que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos aplicar ese principio en nuestra vida diaria? Bueno, para aplicarlo creo que todos debemos avivar, darle mantenimiento a nuestras relaciones. Porque las relaciones sencillamente se deterioran por causa de nuestra humana debilidad. Y para mantenernos frescos, pues primeramente, si los oyentes tienen una conexión con Dios permanente por medio de Cristo, ellos van a poder sentir nuevos ánimos, nuevas fuerzas y una renovación en su entendimiento, primeramente para con Él, en su relación y con los demás. Y seguidamente evaluando nuestras relaciones que por falta de tiempo, a veces en el cotidiano, puede ser uno con su esposa, con sus hijos, con sus empleados o uno como parte de un grupo de trabajo o por el mismo desgaste cotidiano al cual estamos expuestos, van deteriorando las relaciones. Y eso sería como el segundo, como evaluar las relaciones cómo están y seguidamente proponernos a mirar, luego de analizar qué relaciones están regulares, cerrar ciclos amenazantes, porque a veces uno alcanza a ver que hay un distanciamiento con alguien o con algo, y si uno no le presta atención, de seguro eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo. A través de la oración podemos volver y a través del diálogo, buscar un diálogo, de igual forma identificar ya en casos extremos relaciones rotas, porque a veces hay cosas que van tomando ventajas en algunas relaciones, pero todavía hay relación, pero hay otras relaciones que uno es consciente que están rotas y uno sabe, y ahí no hay que dejar ese flagelo que puede ser parecido a un cáncer, y hay que empezar un plan de acción inmediato. ¿De qué manera? Aliándonos con personas que nos puedan ayudar, buscando tiempo suficiente
para meditar y evaluar, hacer un plan de acción, provocar los acercamientos en sabiduría y si es el tiempo preciso, que como fruto de nuestras buenas actitudes y frecuencia en las buenas actitudes, podamos llegar un día a poder confrontar nuestras diferencias y estar dispuestos a que la liberación de estas relaciones rotas podamos llegar a un punto de plenitud. Creo que esos son algunos tips que podemos tener en cuenta, pero principalmente, como lo dije al principio, avivando lo que está vivo todavía. Mañana o pasado mañana, las personas contrarias o enemigas nuestras no van a ser las mismas, van a variar. Entonces, si nosotros estamos avivando las relaciones, vamos a minimizar un poco ese riesgo y esa amenaza. Y luego, pues, las que están por romperse, tratar de que no se rompan, y las últimas, hacer un plan de acción y un acompañamiento para poder entonces tener una conciencia limpia y una libertad espiritual. Amén, qué bonita reflexión, ¿verdad? Qué tisita buena, pastor. Ahora sí, es que tuve una falla técnica acá, entonces, pero ya estoy de nuevo por acá. Pastor, cuéntenos cuáles son las principales causas que generan esta división entre las personas y cómo podemos superarlas. Bueno, las principales causas que generan la división entre las personas y cómo superarlas, pues las causas es, entre algunas, las más importantes, deficiente comunicación o mala recepción de lo que nos comunican. Cualquiera de las dos. No sabemos escoger las palabras a veces para comunicarnos mejor. Vamos a dar una idea y por la premura del tiempo, los afanes, la ansiedad, no estamos dispuestos a pagar un precio para construir ideas y poderlas comunicar. Tampoco, por lo mismo, oímos bien. No oímos bien, quizás por distracción. Vamos permanentemente, nuestra mente está a 1000 por hora, llena de actividades o activismos. Los momentos difíciles que nos hacen salir de un estado emocional óptimo, y no entendemos lo que escuchamos o lo que nos quieren decir. Por supuesto, nos terminamos hiriendo o somos heridos, y las obras de la humanidad, de esta carne, están a la orden del día para desarrollarse en consecuencia. Efesios 4, 29 al 31 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y eso significa tiempo, esfuerzo, proceso, pero pues por supuesto que no vamos a estar teniendo esa probabilidad en cada evento de tomarnos tanto tiempo. Sin embargo, si practicamos permanentemente el construir ideas y el aprender a escuchar bien, el analizar, el repetir preguntas, pues de pronto nos vamos a volver veloces también cuando se requiera de ese momento rápido para responder, ya que hemos practicado en momentos más tranquilos. También dice: no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes han sido sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura. Entonces va a hablar lo que rodea nuestra alma, nuestro corazón. Quiten de ustedes el enojo, ser tan reactivos, la ira, y por qué no la gritería, y de ahí de la gritería la maledicencia, que se esperaría que un cristiano no llegara hasta allá, pero si Efesios lo dice y Pablo, es porque es muy factible que los cristianos lleguemos a esos estados y finalmente a toda malicia, a toda sospecha. Entonces, creo que las causas que generan divisiones: la deficiente comunicación, la mala recepción de lo que nos comunican. Ay, Así es. qué duro es cierto, pastor.
fuéramos, o sea, no sé, tuviéramos un corazón como más bonito y no pudiéramos tener tantas divisiones entre todos, fuéramos cristianos o no, pero hay veces dejamos que nuestra, decía mi pastor Marquito que ya está en la presencia de Dios, que soltamos la loca de la casa, o sea, la lengua, y mejor dicho, no nos dejamos como llevar por las cosas feas. Y bueno, haciendo eso, pastor, ¿qué importancia tiene el perdón en los procesos de reconciliación dentro de las familias y las comunidades? Ok, eh, bien. Pues, perdón, repíteme la pregunta. Sí, pastor, ¿qué importancia tiene el Ok, perdón? El perdón. perfecto. Sí, en los procesos de reconciliación dentro de las familias y comunidades, pues la importancia es que pues todos tenemos metas, todos tenemos sueños, hemos sido llamados a cumplir un propósito. Y Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues la respuesta es una pregunta retórica, es no, no se puede andar con alguien si no nos ponemos de acuerdo, si no nos reconciliamos. En el caso que no estemos dispuestos a pedir perdón sincero o aceptar el pedido de perdón de otro, de seguro viviremos estancados, las dos partes totalmente afectadas. Un hombre, por ejemplo, que trate mal a su compañera o su esposa, su esposo, pues carecerán de logros. No podrán tener todas las victorias, porque pues Dios permite una que otra victoria, claro. Pero si Dios permite una que otra victoria por su gracia y su misericordia, en personas que no tienen un buen entendimiento, una relación de pareja óptima, ¿cómo sería si pudieran ajustar su relación? Una persona creyente que no se involucre en la práctica del perdón, sus oraciones no serán, o al menos la mayoría, respondidas. Y tendrá una relación distante, primeramente con Dios, porque si yo trato mal a mi prójimo, pues Dios dice, si me amas, ama al prójimo. Si amas al prójimo, me estás amando a mí. Eso en cuanto a nuestras relaciones más significativas y cercanas. Comunitariamente, si no hay voluntad de una convivencia sana en medio de las diferencias, el respeto a los pensamientos, a las tendencias, la parte que se niegue a tener un espíritu humilde sufrirá mayores consecuencias, quizás no inmediatas, pero sí posteriores, drásticas y duraderas. De ahí que hay un estímulo para poder nosotros buscar el perdón y la reconciliación dentro de familias y comunidades. Y andar, por supuesto, buscando la armonía. Pues continuamos en Voz de Fe y Esperanza en Jesús por Bogotá Estéreo 94.4 FM, desarrollando nuestro tema de hoy, reconciliación comunitaria. Pastor Julio, ¿cómo puede la iglesia convertirse en un puente de reconciliación dentro de la sociedad? Bueno, muy importante y sobre todo como hemos compartido en estos tiempos de comicios y bueno, y otros temas, pues orando. Mantenerse en oración parece obvio, pero no mantenerse en oración para saber comunicarse. Teniendo paciencia y prudencia para no participar de conversaciones que no edifican o que destruyan. Me refiero el cuidado que debe tener el cristiano, no que no tenga redes, pero el cuidado que debe tener el manejo de sus redes, sus conversaciones álgidas en los pasillos. Y a veces debemos entender que hay algunas personas más débiles en ciertos temas. Y por amor a ellos, no debemos pensar en lo que yo pienso, anteponer, sino aprender a oír, a escuchar y de esa manera vamos a equivocarnos menos. No debemos tocar temas difíciles, debemos ser considerados. Y en líneas generales, pues, tener en la comunicación ciertos tips a tener en cuenta con la letra T.
Un pastor siempre a veces piensa en la literación para hacer una buena recordación del bosquejo de su sermón. Y esas 5 tips es lo que tenga que ver, tener tacto en las relaciones, tema, saber escoger los temas como tesón al tratarlo, tino, tono y por supuesto turno, es decir, esperando su turno. No es fácil, digamos, para personas que somos demasiado hiperactivas o que nuestra personalidad es muy alegre, fugaz, rápida, es más difícil, pero pues yo creo que a nosotros los que somos así, que somos más llamados a conservar la prudencia, pues debemos ejercitarnos en todas estas test que les dije y de esa manera pues poder edificar a los demás. Proverbios 15, 1 y 2 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad muy alta en el proceso de reconciliación y en su obligación de comunicarse bien. Claro que sí, pastor, qué importante la reconciliación, aunque de pronto para muchos dirán ahí los oyentes, no es fácil perdonar, me lo han dicho, no es fácil reconciliarse porque a veces tenemos conflictos, aún entre hijos de Dios, entre siervos de Dios, conocedores de la palabra, y el enemigo aprovecha para poner esa división, esa cizaña. Tenemos que en esta noche hacer una reflexión y decir: Dios mío, quita de nuestros corazones la división y prepara mi corazón para cuando tú vengas. Y bueno, yo sé que el pastor en su experiencia personal y ministerial ha visto testimonios donde la reconciliación haya transformado vidas, familias y comunidades enteras. Cuéntenos si este testimonio ahí para los oyentes, pastor. Bueno, sí, es extraordinario, es maravilloso ver la reconciliación, pues primeramente de las personas con Dios. Ahí empieza todo. Anunciar a Jesucristo ha permitido que algunas personas descansen de su amargura, su rostro fuerte cambie. Ellos tienen su alma muy cargada por sus culpas y su corazón lastimado y, por supuesto, muy duro debido a los golpes que han podido recibir. Entonces, en lo personal, o viendo a estas personas a nivel individual, es maravilloso verles su reconciliación. Posteriormente, familiarmente, el tener en alta estima el consejo de la Biblia y de personas sabias que han superado los mismos conflictos, separaciones, divisiones, y ahora son consejeros. Debido a eso hemos visto cambios y esperanza en otros. Vemos la importancia de estar rodeado de la iglesia del Señor Jesucristo. Para reconciliar una familia se requiere que uno solo se disponga, no diciendo que va a haber una garantía, por ejemplo, en un divorcio o algo así, de que no va a haber divorcio, pero sí por lo menos paz en medio de la adversidad. Y por supuesto, como la pregunta en las comunidades, en estos comicios, en la iglesia, particularmente la iglesia Vive, de donde pertenezco y sirvo, hemos decidido que la política no nos divida, que los que pueden llevar un diálogo o debate lo hagan dentro del amor y el respeto. Los nuevos creyentes o las personas con tendencia a la ira, al rencor, a la amargura, a la división, pues siempre procuramos invitarles a no tener temas polémicos más allá de lo que les toca vivir en sus casas o en sus trabajos. Y también desde el púlpito tener un poco de cuidado, de firmeza sí y de claridad, pero un poquito de cuidado en el trato de ciertos temas. Y hemos visto que la iglesia se ha podido mantener y hemos visto muchos cambios en las familias y en las personas.
Pues gloria a Dios, Pastor Julio. ¿Qué enseñanza nos dejó Jesucristo acerca del amor, el perdón, la reconciliación con el prójimo? La primera enseñanza, pues Él no juzgó o clasificó a la gente de acuerdo a la barbarie de sus pecados. Muchos casos, muchos encuentros. Por ejemplo, se encuentra con Zaqueo, un hombre corrupto, podría decir uno de corbata, un hombre ladrón, y encuentra uno como él se acerca en medio de todos. Quizás nosotros no nos podamos acercar a las personas que tienen posiciones altas y son corruptas, pero sí lo podemos hacer en oración, pidiendo la misma misericordia para ellos y por supuesto el cambio de posición y el ser librado de sus costumbres. También se encontró con mujeres, particularmente dos, una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, como también la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y 8. Y bueno, los perdonó, no los juzgó, los perdonó, les dio la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Y qué más decir? También podemos pensar en los enemigos en general, porque todos tenemos enemigos. La Biblia dice que a nuestros enemigos Dios hace estar en paz. Para nosotros sería muy bueno que nos dijeran que no va a haber enemigos. Pero no tanto nosotros nos convertimos en enemigos de otros por cosas subjetivas o mal interpretadas, o de pronto por una reacción de una herida que tenemos, como también otros vamos a tener enemigos y vamos a ser sus enemigos. Entonces, los enemigos en general, el Señor los amó. El Señor dijo, oren por los que los persiguen, no bendigan, no maldigan. Entonces, y a los discípulos dijo, usted debe amarlos. Los líderes de las naciones se enseñorean de ellas y tienen particulares preferencias o parcialidades, pero ustedes no deben hacer así. Ustedes deben tener la puerta abierta al Evangelio, pese a que existan personas que tengan posiciones muy, muy diferentes a las que usted tiene y aún que están dentro de la iglesia. Hay que dejar la puerta abierta para evangelizar a los perdidos y edificar a los creyentes. Qué importante ese tema, Pastor Julio. Bueno, aquí, antes de presentar ese segundo tema musical ahí a los oyentes, les decimos que reporten su sintonía, saludamos a los invitados, saludamos a Juan, que siempre nos escucha y siempre nos dice, pero es que ustedes no me saludan. Juanito, Dios te bendiga. Bueno, Pastor, ¿qué papel desempeña la oración en estos procesos de restauración y reconciliación? Bueno, la oración es poderosa. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. De tal manera que, bueno, primero, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Y Él está en medio de la iglesia por su Espíritu, el mismo Espíritu de Cristo, intercesor, que purifica y encamina nuestras oraciones. El papel de la oración es importantísima porque la oración produce gracia, misericordia y paz, que son los encabezados de todas las cartas paulinas. El regalo de Dios inmerecido, Dios nos permite tener esa esperanza, misericordia, no ser tratados como mereciéramos, y la paz, la armonía que hay entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre, y entre el hombre, y aún entre nación y nación. Esa armonía especial. Entonces, la oración hace que, en palabras del apóstol Pablo, vivamos quieta y reposadamente en la época de adversidad. La oración acerca a los esposos y hace volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres al de los hijos. Por supuesto, no pensamos que sea de forma inmediata, sino que va a ser un proceso, pero en medio de ese proceso la garantía no está en lo que yo recibo, sino en el que me acompaña. El Espíritu de Dios en medio de la oración. Amén.
Pues continuamos aquí en Bogotá Estéreo 94.4 FM y seguimos compartiendo este tiempo especial de reflexión y aprendizaje. Pastor Julio, ¿qué mensaje quisiera compartir con aquellas personas que hoy enfrentan conflictos familiares o comunitarios? Bueno, todo tuvo un inicio, todo conflicto, todo problema tuvo un inicio y se fue desarrollando y se fue consolidando hasta tener un final desagradable. Asimismo, debe haber un inicio en el acercamiento, un proceso donde involucre tiempo de oración, no no son horas, sino más como una práctica de oraciones cortas que de tiempos prolongados de oración. Si ustedes tienen tiempos prolongados de oración, está muy bien. Pero me refiero a que usted permanentemente esté con el blanco a la vista y con el derrotero al frente, estando orando, iniciando un proceso donde involucre tiempo de oración, tiempo también para acercarse a un consejero. Debe buscar un consejero, una persona que le guíe y le marque una ruta y unos pasos para que pueda lograr esa reconciliación. Igualmente tiempo para esperar señales de Dios. ¿A qué me refiero con señales de Dios? Señales para acercarse a los que usted no está reconciliado o de los que usted se ha distanciado. Usted tiene que esperar las señales porque Dios es un Dios de orden y nosotros somos un poco, por nuestra condición humana, necesitamos de tiempo. Dios no necesita de tiempo, nosotros sí, para comprender y para avanzar. A veces sabemos qué hacer, pero el cómo hacerlo daña el qué. El cómo daña el qué. Y a veces nos apresuramos y venimos más tristes. Fui a buscar la reconciliación y resulta que todo me salió peor y me contestó, etcétera. Entonces, de muy mal. Bueno, y tener dos compañeros de oración permanentes, personas de mucha confianza, pero más allá de confianza, personas que verdaderamente cumplan con la oración que uno les pide y que sean sabias y que no vayan a comentar las razones que uno ha expuesto en la oración. Personas, ojalá ancianos, líderes especiales, y en lo comunitario, ya en lo general, pues dejar de ver estados o redes sociales, como lo he dicho, que nos afecten, y también tener cuidado nosotros en lo personal y en lo comunitario de no descubrir nuestro corazón a todos por medio de las redes sociales, porque las redes sociales, especialmente aquellas que uno contesta tan rápidamente, hace ver lo que la Biblia dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos decir que de la abundancia del corazón se responden rápidamente los chats o el Face, etcétera. Y pues sí, todos somos necios, pero aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Es que mucha reflexión al respecto y que Dios les ayude a enfrentar sus conflictos familiares y comunitarios. Amén, Pastor Julio. Bueno, ahora sí, cuéntenos aquí a nuestros oyentes algunos pasos prácticos que podemos implementar para promover la reconciliación en nuestro entorno. Bueno, ya me he introducido en alguno de ellos y lo último va a ser más sencillo, más corto. Determinación. Inicie hoy, no mañana, sino hoy. Dios es un Dios de día y de noche. Para nosotros está el día y la noche. Entonces uno piensa mañana, es las estaciones, los de día a día. No, yo hoy me arrodillaría ahí donde usted está, en el lugar donde se encuentra, apenas termine el programa. Me arrodillaría y le diría, Señor, tomo la determinación de reconciliarme, reconociendo a Dios, primero que no es fácil para mí, que es todo un milagro, que a la vez estoy herido, que por mí, si por mí fuera, yo no me reconciliaría. Pero como tú me estás ofreciendo esta oportunidad de ir conmigo, Señor, yo lo voy a hacer. No perder de su radar a los que están lejos de usted, orando por ellos al mismo tiempo.
no hablar ni bien ni mal de las personas con las cuales está usted disgustado, y si tiene oportunidad y aún pedirla, que usted pueda servir sin condición alguna a estas personas que son iguales de frágiles a usted y a mí. Tan bonita, pues qué hermosa enseñanza hemos recibido en esta noche. La reconciliación comienza en el corazón y se fortalece cuando permitimos que Dios transforme nuestras aptitudes y nuestras relaciones. Así es, Dios nos llama a ser constructores de puentes y de barreras, a sembrar amor donde hay resentimiento y esperanza donde existe la división. Y ya como conclusión, pues hoy aprendimos que la reconciliación es una expresión de amor de Dios y una responsabilidad que cada creyente debe asumir en su vida diaria. Y bueno, también entendimos que cuando permitimos que Cristo gobierne nuestros corazones, podemos convertirnos en un agente de cambio y restauración para nuestra comunidad. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Pastor Julio, una conclusión así rápida. Bueno, si bien podía ser lo primero que debías haber hecho hoy con ustedes es, pues sencillamente comentar un poquito lo que es la reconciliación. La reconciliación es un acto que hace parte de la vida de toda persona. Es tanto engorrosa como necesaria. Lo fácil, pero muy perjudicial, es ignorar lo que nos separa de la otra persona. Huir de diálogos, de debates y de disgustos. Escondernos. La falta de reconciliación nos detiene, perjudica y amarga. Reconciliación es una decisión que implica el abandono voluntario del orgullo, la disposición a perdonar, como el esfuerzo por no masticar las heridas causadas. Dice el diccionario que viene de la palabra reconciliatio. El prefijo re indica repetición o volver hacia atrás, sumado con la raíz conciliare. Conciliare deriva de concilium, asamblea o reunión. A su vez esta palabra se forma con un prefijo con, llevando la connotación de junto, y calare, llamar o convocar. Literalmente y etimológicamente, volver a convocar, volver a unir. Y eso es lo que Dios nos está llamando, a volver a convocar, a volver a acercarnos y a volver a unirnos. El propósito es restaurar la armonía y la amistad entre las partes. Y bueno, ese texto es maravilloso. En la palabra ya griega dice que reconciliación es cambiar mutuamente, compensar una diferencia, reconciliar hasta un punto exacto. Cambiar de manera apropiada y decisiva. Dos partes se reconcilian y van a llegar a una misma conclusión. Cambiar de la enemistad a la amistad. Cambiar del alejamiento a la cercanía. Dejar de ofendernos, dar nuevas oportunidades. La centralidad de la Biblia es la reconciliación de Dios con el hombre como iniciativa y concreción de Dios, pero en la persona de Cristo. La hostilidad humana con Dios se vence no mediante negociaciones, sino mediante el sacrificio sustitutorio de Cristo. Y como dice el texto, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos ha dado a nosotros, por su misericordia, el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, no podemos estar viviendo muy alejados de Dios y mucho menos de nuestro prójimo. Ay, amén, Pastor Julio. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero no nos podemos ir sin que su merced nos regale una oración. Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, Padre, gracias. Gracias porque todo esto, como decía el texto, proviene de ti, que nos has reconciliado consigo mismo por Cristo. Y gracias por darnos ese ministerio a nosotros, que estábamos tan heridos, tan amargados, tan golpeados. Todos tenemos un testimonio que contar. Pero puede ser que alguno de mis hermanos esté pasando por un momento donde ha sido vulnerado profundamente en su alma, que alguna persona, como decía el rey David, el que comía al lado mío, que puede ser más doloroso, porque cómo nos duele que el más cercano a nosotros sea la persona que nos traicione, que nos ofenda, que nos dé la espalda.
Te pido un espíritu de reconciliación en todos nosotros y toca a mis hermanos y amigos oyentes, que ellos se puedan reconciliar contigo o mantenerse reconciliados contigo, y que, Señor, por la gracia tuya, por la dádiva tuya, podamos nosotros ser buenos embajadores como tú lo esperas. En Cristo Jesús, bendigo este programa radial, bendigo a las personas que te sirven en él, renuévalos también, y aun si ellos también están viviendo momentos difíciles en sus relaciones, Padre, que tú les bendigas de una forma particular. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. Y amén, Pastor Julio, pues agradecemos profundamente a nuestro invitado especial, el Pastor Julio Sánchez, por acompañarnos y compartir este valioso mensaje sobre la reconciliación comunitaria. Amén. También pues damos gracias a todos nuestros oyentes por permanecer en la sintonía de Bacata Estéreo 94.4 FM. Les invitamos que nos acompañen mañana, 7 de la noche, viernes de Rumba con Jesucristo. Pastor Julio, muchísimas gracias. Dios le continúe bendiciendo, respaldando y usando, así como lo usó en esta noche para darnos una exhortación sobre este tema tan bonito, la reconciliación comunitaria. Abrazo al pueblo de Dios, que Dios los siga bendiciendo donde quiera que estén. Muchísimas gracias, Pastor, y pues esperamos volverlo a tener con nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Bendiciones, Pastor Julio. Saludos a toda la congregación de ustedes y a nuestro compañero César, a Keticita, y a todos los que nos acompañaron. Gracias. Pastor Julio, recuérdenos el tiempo del día y el horario de los cultos y dónde queda la iglesia. Bueno, estamos aquí en Bogotá, en el barrio Modelia, entre la avenida 26 y la avenida La Esperanza. Nuestras reuniones son las principales. El domingo tenemos culto de 8 de la mañana y 10 de la mañana. 2 reuniones, cultos de 1 hora 45 minutos a 1 hora 50. Y tenemos los días martes solo hombres, el día jueves solo mujeres, el día viernes solo jóvenes y el día sábado ayuno y oración de 8 a 11 de la mañana. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Pastor Julio. Así que no nos podemos quejar que no hay que hacer en las iglesias. Bendiciones para todos, Pastor Julio, Emilcita, y para todos nuestros oyentes, como siempre, muchísimas gracias. Nos escondemos bajo el pacto de la sangre de Jesús. Activamos ángeles y arcángeles para que nos libren de todo mal y de todo peligro, y le pedimos a Dios que no quite de nosotros su Santo Espíritu. Nos encontramos mañana, Dios mediante, 7 de la noche, viernes de Rumba con Jesucristo. En la dirección general, Henry Canro Macías. En la producción ejecutiva, Sergio El Checho Canro. Bendiciones para todos. Bendiciones, Pastor y Emilcita. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmo 34:1. Si notas que aprendí a andar solo. Esperamos que este programa haya llegado como una semilla que dará fruto al 100%. Te invitamos a escucharnos en una nueva edición. Voz de Fe y Esperanza en Jesús. Programa y dirige Ketty Cantro. Hasta pronto. Su nombre grande y poderoso es exaltado sobre